Bueno, pues buenos días. Gracias por estar aquí. Yo soy Daniel Samper, soy anestesiólogo del Hospital Germans Trias. Soy el presidente del Comité del Dolor y soy el responsable de la Clínica del Dolor. Y os lo digo esto simplemente para que veáis que yo me dedico al dolor, ¿no? Y que toda mi vida y que toda mi función asistencial en el hospital está dedicada al dolor, y por lo tanto estoy tremendamente orgulloso y satisfecho de poderos presentar una herramienta que va a mejorar el control del dolor de mi hospital. Ya lo está haciendo, y yo estoy seguro que de todo aquel que la pueda acoplar en su entorno. Y espero que al final de la charla os pueda convencer de eso, y si no os he convencido es porque no he sido un buen speaker, porque la herramienta lo es. La herramienta está destinada a visualizar el dolor, a enseñarnos el dolor del hospital, y es una simbiosis entre los sistemas de informatización del hospital y unidades clínicas que van alrededor del dolor. Es decir, es una simbiosis entre el sistema de información del hospital y el Comité del Dolor, enfermería y el servicio de anestesiología. De ahí es de donde ha surgido esta herramienta, aunque el padre de ella es un informático médico que de alguna manera nos dijo: podemos tener esto, vamos a trabajar en ello. Y para eso está. Y es una herramienta que está destinada para mejorar el dolor agudo, el dolor del paciente hospitalizado. Y más aún, o más concretamente, y sobre todo, el dolor posoperatorio. El dolor posoperatorio es un dolor predecible, es un dolor que sabemos que existe. Le decimos a veces que es un dolor fisiológico porque de alguna manera nos está indicando que ha habido una lesión, pero también hay que tratarlo. Y hay que tratarlo porque, aparte de dar sufrimiento al paciente, puede dar alteraciones orgánicas, alteraciones funcionales o alteraciones fisiológicas, del tipo, pues a nivel cardíaco, pues del tipo de taquicardias, de hipertensión que puede provocar, trastornos de isquemia, angors, infartos. A nivel respiratorio, la dificultad de poder respirar hondamente o de poder toser nos puede dar problemas atelectásicos o problemas de infecciones, ya lo sabéis perfectamente. A nivel digestivo, puede provocar constipación, la inmovilidad puede provocar constipación, complicación añadida. A nivel vascular, la inmovilización puede dar trombosis o puede ayudar a las trombosis y al TEP, por lo tanto, complicación añadida. A nivel psicológico, pues estrés, ansiedad, insomnio, etc. Por lo tanto, el dolor posoperatorio, a pesar de que es una señal de alarma positiva en un primer paso, lo tenemos que controlar, porque si no va a impedir una buena rehabilitación, una buena recuperación de ese paciente, va a provocar complicaciones, va a aumentar la estancia del paciente y va a aumentar los costos. Por lo tanto, es muy importante el poderlo controlar. Y es por eso que desde el Hospital Germans Trias estamos empeñados en, de alguna manera, mejorar la situación de esos pacientes. ¿De qué manera? Pues mirar, el control del dolor de los pacientes en los hospitales no es nuevo y todo el mundo intenta hacerlo. Y hay unos pilares que son básicos, que son registrarlo. Sabemos que el dolor es el eterno fantasma, acompaña al paciente desde que entra al hospital hasta que sale, a muchos de ellos, pero nunca lo veremos. Pero hay que registrarlo. ¿Y cómo lo registramos? Y como que yo creo que la audiencia pues es de muchos tipos, que no se os olvide, se registra con el EVA. El EVA es una palabra que nadie debe olvidar que existe, y que esa es una regla de medida del dolor imprescindible. Hay que hacer el EVA a los pacientes, y luego entraremos un poquito más en este tema. ¿Y qué más hay que hacer una vez registramos y una vez evaluamos el dolor? Pues hay que tratarlo con unos protocolos, eso todo el mundo lo hace. Pero hay un problema, y es que no todos los pacientes responden igual a la misma cirugía, ni responden igual a los mismos protocolos, a la misma analgesia. Con lo cual se dan situaciones en que hay pacientes que se descontrola el dolor. Y si esto ocurre en un entorno de 3, 4, 5, 10 pacientes, probablemente se pueda dar una respuesta adecuada. Pero si el hospital tiene 400 pacientes, y de esos 400 pacientes se operaron 40 el día anterior, 40 más 48 horas antes y 40 más 3 días antes, tenemos un problema, porque todos esos registros del dolor, ¿cómo los controlamos? ¿Cómo sabemos si funcionan?
pues ahí es donde el mapa va a ser, yo no diría imprescindible, pero sí muy útil, extraordinariamente útil para poder saber cuál es la situación de esos pacientes. Y es por eso que el Hospital Germans Trias, que ha sido muy sensible a este tema, siguiendo el mandato de la OMS, que dice que no tener dolor es un derecho de todos, no de los pacientes, de todas las personas, y siguiendo el mandato del Servei Català de la Salud, que nos dice que no ha de haber más de un 15% de pacientes que en las primeras 24 horas del posoperatorio tengan un EVA superior a 3. Esos son dos mandatos y esos son de alguna manera registros que hay que conseguir. Siguiendo eso, el Hospital Germans Trias ha impulsado el Comité del Dolor, que es una parte fundamental a la hora de la elaboración de este mapa. Desde el Comité del Dolor, aparte de protocolos, aparte de dípticos informativos para los médicos, para las enfermeras, para los mismos pacientes, se ha creado una herramienta que es uno de los miembros principales para poder utilizar este mapa del dolor, que son las enfermeras referentes. La enfermera referente, enfermería es básica en el control del dolor, es una enfermera especializada en dolor en cada una de las plantas. Cada planta tiene una enfermera referente y ella es la referencia de cualquier problema que pueda surgir en la planta con sus compañeras para poderles consultar. Esa es una herramienta principal, pero hay dos más que son fundamentales para que esto funcione adecuadamente, y es el registrar bien el dolor. Y no solo registrarlo bien, sino incluirlo, y en nuestro hospital lo es, como quinta constante, no vital, pero sí como quinta constante, ¿no? Y yo entiendo que todos sabemos, algunos de vosotros ya lo sabéis, pero habrá quizá oyentes que no lo saben. Cuando un paciente entra en el hospital, le tomamos clásicamente 4 constantes: la tensión, la frecuencia respiratoria, la cardíaca y la temperatura. Bien, pues es mandatorio en nuestro hospital que se tome la quinta y que se eleva la escala visual analógica, la intensidad del dolor en esa escala del 0 al 10. Eso es mandatorio, y es mandatorio cuando entra el paciente y en cada turno. Y como mínimo se va a tomar en cada turno diario y luego las veces que haga falta si hay algún descontrol. Esa es una herramienta imprescindible para que esto funcione. Y la última es la creación de una enfermera clínica dedicada exclusivamente al control del dolor agudo, porque ella va a ser la que va a visualizar este mapa cada día, que ahora os explicaré. Ella, con la ayuda de un residente de anestesia, que le va a dar soporte en todas aquellas dudas que tenga. Por lo tanto, todos estos mimbres, todos estos acciones que os he explicado son los preliminares a partir de donde podemos utilizar este mapa del dolor, porque si no lo hacemos así, esto va a ser una información extraordinaria, pero que no vamos a poder dar respuesta a la información que nos da. Y por lo tanto, pues entro ya a explicaros en qué consiste este mapa del dolor. Y el mapa del dolor consiste en la visualización en pantalla de los registros de las intensidades del dolor de todos los pacientes que en el momento que abrimos el mapa están ingresados, están hospitalizados, absolutamente de todos. ¿Y qué registros vemos? Os acabo de decir que las enfermeras toman 3 por día, 1 por turno. Bien, lo que nos enseña el mapa del dolor es el EVA medio de esos 3 registros del día anterior en todos los pacientes, y al lado nos pone el EVA máximo. O sea, tenemos por un lado, nos hacemos una idea de cómo ha sido la evolución durante el día de la intensidad del dolor, pero además nos dice, pero cuidado, que este señor tiene picos de 7, de 8 o de 9, porque eso es importante. Un paciente puede tener 2 EVAs de 0 y un EVA de 9 y uno de 9, la media es de 3, pero está haciendo picos de 9 por algún momento, y ahí es donde hay de haber una respuesta. Eso es lo importante, responder en ese momento. Pues eso es lo que nos enseña el mapa del dolor, de manera instantánea, simultánea y continuada, porque lo podemos hacer las veces que queramos, nos va a ir dando esos registros del dolor instantáneamente y al momento. Y por lo tanto sabemos cómo todos nuestros pacientes están, con qué dolor están. Entonces, claro, si hemos dicho que tenemos 400 pacientes ingresados y ponemos un EVA medio y un EVA máximo, tenemos 800 datos ahí a la vista nuestra. ¿Qué hacemos para de alguna manera que nos ayude a saber qué es lo importante de aquí? En lo que le llamamos el semáforo de colores. El mapping del dolor
pues hemos estructurado un semáforo de colores en el que nos marca con color verde todas aquellas intensidades del dolor que tienen dolor leve, dolor tolerable, entre 0 y 3. Nos marca con color naranja cuando algún paciente tiene una intensidad entre 4 y 6, un dolor moderado. Y nos marca con color rojo aquellos pacientes que tienen un EVA de 7 o superior a 7. Eso es una alarma. Y por lo tanto nuestros ojos se nos van inmediatamente a esas marcas que ves que las hay. Lo del hospital sin dolor es una utopía, es imposible mantener, tendríamos que tener a los pacientes dormidos para tenerlos sin dolor, pero sí con el menor dolor posible. Y lo que es más importante es responder inmediatamente cuando hay desajustes del dolor. Eso es muy importante, pero para eso lo tienes que ver y tienes que tener recursos para poder responder. Pues eso nos lo hace el mapa del dolor. Y no solo eso, sino que el mapa del dolor, veréis ahí unas marquitas lilas, no sé si lo puedo, os he de decir que a mí me han hecho preparar la charla a capela, porque me dijeron que no había soporte informático, por eso estoy haciendo todo un poquito de memoria y solo dispongo de estas imágenes que hemos podido captar ahora al estar aquí. Pero fijaros aquí, yo creo que no se oye desde aquí, que hay esas barritas lilas al lado de algunos... Sí, gracias. Que además el mapa nos marca con estas barritas lilas al lado de algunos pacientes. ¿Estos quién son? Estos son los pacientes operados ayer. O sea, lo que nos está ayudando es a identificar aquellos pacientes que seguro que tienen dolor, si no se están tratando adecuadamente. Y por lo tanto, nos ayuda a hacer un control estricto de estos pacientes a las 24 horas del posoperatorio. Y no solo eso, sino que el mapa también nos marca con estas cuadrículas que veis aquí. Aquí lo que nos está diciendo es que este paciente ha sido operado durante su ingreso. Y por lo tanto eso nos ayuda a no solo quedarnos con el mandato del Servei Català de la Salud, que las primeras 24 horas tienen que estar bien controlados, porque lo importante no es solo las primeras 24 horas, es que hay muchos pacientes que las primeras 24 horas no se mueven de la cama porque no les deja el cirujano o el traumatólogo, y por lo tanto ahí no tienen por qué tener dolor, pero al segundo día o el tercer día se levantan. Y por lo tanto ahí nosotros también lo controlamos y el mapa del dolor nos ayuda, porque nos ayuda a localizar estos pacientes. Por lo tanto, todo esto son herramientas que nos da. Y no solo eso, sino que si os fijáis aquí, abajo, lo que nos hace es un resumen de cada una de las plantas. Fijaros, esto de aquí son las plantas del hospital. Planta tercera, la planta cuarta, la planta quinta, la planta sexta. Esto de aquí son las camas del hospital. Y esto de aquí, perdón, estos son las habitaciones del hospital, de cada planta. Y estos son las habitaciones, la A y la B, con sus dos EVAs. Y aquí abajo nos hace un resumen de cada una de esas plantas. Y nos dice cuál es el EVA medio de todos los pacientes de esa planta, cuántos pacientes han tenido un EVA superior a 3, cuántos han tenido un EVA superior a 6 y si se ha registrado adecuadamente el dolor, las 3 tomas de EVA. Nos lo calcula también en cada una de las plantas y en el total del hospital, lo vemos aquí, se ve un poquito más abajo, de todo el hospital. Por lo tanto, es una información extraordinaria. Y no solo eso, vamos a ver, y no solo eso, que si clicamos en cualquiera de los EVAs de esos pacientes, en cualquiera de esos registros, aquellos rojos sobre todo, lo que nos va a abrir son todos los EVAs de ese paciente, desde que ingresó en el hospital hasta el día en que hemos abierto el mapping. Y aquí veis cómo están todos los EVAs de este paciente, desde, en este caso desde el 1 de agosto que ingresó hasta el 9 de agosto. Y aquí están todos sus EVAs y con diferentes colores las intensidades de dolor que ha tenido. Por lo tanto, es una herramienta extraordinaria que nos da una cantidad de información fantástica. Y no solo eso, sino que además esta información nos la puede sectorizar. Y nosotros le podemos decir a través de filtros que nos dé estos valores solo de una planta, de la que queramos. Y no de una planta, sino de un servicio quirúrgico, de un servicio médico. Y entonces nos va a enseñar todos los pacientes pues, de cirugía torácica, solo los pacientes de torácica o de vascular, desde que ingresaron hasta el día de hoy. Y naturalmente, si el paciente cambia de cama, va a ir a buscarlo en la otra cama. Por lo tanto, nos va a mostrar este recorrido del paciente en un servicio determinado con todos los pacientes de ese servicio. Lo cual, esa es una información realmente
importante, muy importante. Y para ir finalizando, pues no solo eso, hay más. El mapa del dolor nos va a buscar los picos de dolor que ha tenido el paciente. Perdonad, que esta diapositiva todavía no corresponde. El mapa del dolor, si un paciente tiene un dolor por encima de 7, nos lo va a mostrar. Y las enfermeras están adiestradas para que un paciente que tenga un dolor de 7 o superior a 7, aparte de darle el rescate, que hemos dicho, los protocolos van con rescate, la enfermera tiene la obligación de controlar el dolor a la hora de ese pico. Y el mapa del dolor nos va a decir si ese pico ha tenido respuesta, si se le ha dado rescate y si el rescate ha sido efectivo. Y luego nos valorará en toda esa planta cuál ha sido esa respuesta, porque yo siempre digo que no me preocupa que un paciente tenga un EVA de 8, me preocupa a cuánto estaba ese EVA a la media hora o a la hora de haberlo detectado, porque un EVA de 8, si yo me doy un golpe con un armario en la cabeza y me viene la enfermera y me pregunta, le diré que tengo un EVA de 8, pero lo importante es si hay respuesta. El mapa nos enseña que ese paciente tiene un problema y además nos dirá si se ha respondido y si se ha actuado adecuadamente. Por lo tanto, concluyo, no, todavía no concluyo, perdonad, como última diapositiva, pues no solo eso, sino que aquí el mapa nos está enseñando día a día cuál es la situación de los pacientes, pero cuál es la situación mensual. ¿Cuál es la situación a lo largo de una semana de ese servicio? Pues a través de la explotación estadística de todos esos datos, el mapa del dolor o la herramienta de la que forma parte el mapa del dolor nos va a dar unas tablas en las que podemos comparar mes a mes, semana a semana, servicio a servicio, los diferentes indicadores que nosotros le hemos colocado aquí. Pues cuántos pacientes han tenido un EVA superior a 3, cuántos han tenido un EVA superior a 6, cuántos han tenido picos, cuántos ese pico ha tenido rescate, a cuántos se les ha registrado el dolor adecuadamente, cuáles son las medias, o sea, lo que queramos. Y a través de esas tablas se elaboran unos informes que se pueden enviar a cada uno de los servicios médicos o quirúrgicos o a las diferentes plantas para de alguna manera decirles, pues la situación es esta, estamos bien, estamos mal, pues vamos mal, tenemos que mejorar. Por lo tanto, creo que voy bien de tiempo, ya acabo. Simplemente el deciros nuevamente, vuelvo otra vez por donde he empezado. Creo que estamos ante una herramienta innovadora, extraordinariamente útil y que de alguna manera sin duda va a mejorar el dolor de los pacientes hospitalizados, pero cuidado, siempre que pongamos medios para poderla utilizar, porque el mapa en realidad lo que nos hace es enseñarnos cuál es la situación. Si no hay respuesta, no sirve para nada y en ese sentido puede ayudar a aquellos hospitales o aquellos centros que lo acojan, puede ayudar de alguna manera a presionar a nuestros superiores a decirles necesitamos una enfermera clínica y nos la pusieron, con la que eso supone, necesitamos unas enfermeras referentes y nos las pusieron. Eso supone un esfuerzo pero tiene una recompensa extraordinaria y es que a medida que vamos viendo los resultados, naturalmente esos resultados van mejorando. Y esto es todo lo que os tenía que decir. Espero que os haya convencido de que es una muy buena herramienta. A partir de ahora, si queréis hacer preguntas, encantado. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, desde el micrófono. Vamos justitos de tiempo, o sea que no hay preguntas. Ah, sí, una pregunta por aquí. Para el EVA, para saber el promedio de EVA, ¿qué variables hay que entran? El promedio de EVA se hace haciendo la media de las 3 EVAs que toman las enfermerías cada día, o si han tomado más, pues entonces se hace de todos los EVAs que han tomado. Vale, ¿y qué se tiene en cuenta? ¿El paciente le dice algo a la enfermera? Que la enfermera pasa. La obligación de la enfermera es preguntarle al paciente en cada turno, siempre que haga falta, qué intensidad de dolor tiene. Y eso se hace con la regla de EVA. La regla de EVA es una escala muy sencillita que va del 0 al 10.
Y tú al paciente le dices 0 es no tener dolor y 10 es si usted se estuviera muriendo de dolor, si lo estuvieran torturando. Pero es muy, ¿Cuánto dolor tiene usted? pero es muy subjetivo, ¿no? Eso es subjetivo, naturalmente. Pero cuando tú compares, el paciente te va, con su misma valoración del dolor, te va a decir si tiene más o menos. Vale. Tanto es subjetivo, pero como siempre será subjetivo por el mismo paciente, te va a servir. Vale, vale. La escala la realiza el paciente, ¿no? Naturalmente tú no puedes hacer un tratamiento analgésico. Claro, claro. Dependiendo de si elevas 2, 2,5, 3, 3,5 o 4. Lo haces en base si es leve, moderado o intenso. Pero sí que si un paciente te dice que tiene un EVA de 8 y a la hora te lo dice que tiene de 9, no lo estás haciendo bien. Vale. Aunque no sea un 9, aunque sea un 8 y antes un 7. Y al revés. Por lo tanto, el EVA es una herramienta imprescindible, subjetiva, pero imprescindible que se utiliza en todo el mundo. ¿Qué más? Muy bien, pues nada, pues muchas gracias.